Ahora vamos a ver el otro bloque, que son los simpaticolíticos. Estos son los medicamentos que van a antagonizar el efecto adrenérgico. Estos de aquí van a antagonizar el efecto adrenérgico, ¿no? Entonces la pregunta del caso clínico me dice, un anciano de 70 años es visto en una consulta de seguimiento en su oficina luego de que ha sido hospitalizado por un infarto de miocardio. El paciente tuvo un infarto de miocardio. Se le realiza una angioplastía exitosa, ¿no? Se le ha hecho un examen, un procedimiento para poder permeabilizar los vasos sanguíneos del corazón, las coronarias, y actualmente está asintomático. O sea, el paciente está bien, ¿ya? En el hospital su presión estaba constantemente elevada, o sea, el paciente aún así tiene la presión elevada, ¿ya? Los medicamentos de alta incluyeron un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, que eso lo vamos a revisar en cardiología, no se preocupen, inhibidor de la ECA, una estatina, aspirina y metoprolol. La pregunta es, el metoprolol, desde luego que es un medicamento que ahora vamos a ver, ¿es selectivo para qué adrenoreceptor? 2. ¿Qué efectos tiene agentes como metoprolol en el sistema cardiovascular? Y 3. ¿En qué órgano es el metoprolol, principalmente metabolizado? ¿Ya? Entonces, acá vamos a recordar algunas características de los beta bloqueadores, ¿ya? Vamos a ver, acá tenemos el... Okay. Entonces, los beta bloqueadores podemos diferenciarlo igual en un gran grupo. Vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner acá. Antagonistas adrenérgicos. Igualmente vamos a dividirlos en dos grandes grupos, dos grandes grupazos. Acá tenemos los antagonistas de los receptores alfa, antagonistas del receptor alfa y antagonistas del receptor beta, ¿no? En el caso de los receptores alfa tenemos a los llamados también, miren aquí, no selectivos, igual, ¿no? Ya saben que antagoniza, ya sea alfa 1, alfa 2, y tenemos a los selectivos. En los selectivos vamos a tener, desde luego, vamos a ponerlo acá, selectivos para alfa 1 y selectivos para alfa 2. En el caso de los no selectivos, acá tenemos por ejemplo a la fenoxibenzamina y a la fentolamina, ¿no? La fentolamina. Los medicamentos que son bloqueantes, ¿no? Adrenérgicos alfa 1, acá tenemos sobre todo a los medicamentos como prazosin, terazocin, ¿ya? Prazosin, terazocin. También tenemos aquí, por ejemplo, al llamado prazosin. Y también tenemos, por ejemplo, aquí a la indoramida, ¿ya? Indoramina. Uno que usamos bastante nosotros en el hospital es la llamada tamsulosina. Y en el alfa 2 tenemos acá un solo ejemplo que es la yoimbina. ¿Ya? Como comprenderán, por ejemplo, estos alfa 1 los vamos a usar preferentemente por su efecto a nivel de la próstata. Como acuérdate, el alfa 1 tiene que ver con la contracción de la próstata, entonces el terazocin, el prazosin, la tamsulosina me van a ayudar a controlar los efectos de los pacientes con hipertrofia de próstata, ¿no? Los pacientes prostáticos, ¿ok? Y el alfa 2 desde luego lo voy a usar por su antagonismo alfa 2. Por lo tanto voy a usarlo no para bajar la presión, sino para aumentar la presión. ¿En qué caso, doctor, me interesará aumentar la presión? En pacientes que tengan hipotensión ortostática, ¿ya? Hipotensión ortostática. Y en los antagonistas de los receptores beta, miren, tenemos acá, en realidad tenemos a los no selectivos. Tenemos a los que son selectivos por beta 1. ¿Ya? Selectivos por beta 1. Y luego tenemos a unos no selectivos que sin embargo son de tercera generación. Porque, voy a poner acá, porque entorpecen, el que es el remodelamiento cardíaco. ¿Qué es el remodelamiento cardíaco, doctor? El remodelamiento cardíaco es un proceso fisiopatológico que se da en pacientes que tienen pérdida de tejido generalmente cardíaco, ya sea por un infarto, en pacientes con insuficiencia cardíaca,
y que este tejido se va a remodelar. Pero este remodelamiento es malo porque al final va a hacer que el tejido del corazón se va a fibrosar y no se va a contraer adecuadamente. Entonces, eso de ahí, la falta de contracción adecuada va a favorecer que todavía la insuficiencia cardíaca empeore. El paciente va a tener más insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Es por ese motivo que nosotros tratamos de evitar ese remodelamiento cardíaco. Entonces, estos medicamentos han sido catalogados de primera generación, los llamados no selectivos, de segunda generación, cuando ya eran selectivos, pero luego estos medicamentos se descubrió otros que podían disminuir el remodelamiento cardíaco. A eso se les llamó de tercera generación. Sin embargo, como dice ahí su nombre, de esos de tercera generación, algunos también son no selectivos y otros son selectivos, ¿no? Entre los de primera generación, por ejemplo, que son no selectivos, acá tenemos, por ejemplo, al llamado propranolol, tenemos al timolol, por ejemplo, al sotalol y al nadolol. Ya, esos de acá son los llamados beta 2 antagonistas de primera generación. Y luego aparecieron unos que ya eran selectivos por el beta 1. Doctor, ¿y por qué quería yo medicamentos selectivos por beta 1? Porque estos medicamentos, al ser selectivos solamente del beta 1, ya no iban a bloquear, ya no iban a antagonizar al beta 2. ¿Y el beta 2 qué hace? Pues hace la broncodilatación. Y si yo bloqueo al beta 2, ¿qué va a ocasionar? Una broncoconstricción. Eso no me conviene de ninguna manera. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, al atenolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol. Estos medicamentos, ¿qué hacen, doctor? Estos medicamentos bloquean al beta 1 selectivamente y al beta 2 no. ¿Ya? Y luego tenemos los de tercera generación. Por un lado tenemos a los no selectivos. Acá el ejemplo más importante es el carvedilol y la betalol. ¿Ya? Esos son medicamentos que se usan muy bien. Y me conviene desde luego usarlos en insuficiencia cardíaca, ¿no? Y acá tenemos al nebivolol y betaxolol. Estos de aquí también son de tercera generación, sin embargo sí son selectivos para beta 1. ¿Ya? Sí son selectivos para beta 1. Muy bien. Ahí tenemos entonces algunos ya de los antagonistas, en este caso adrenérgicos, ¿no? Tenemos por ejemplo la fenoxibenzamina, la fentolamina. Estos medicamentos mayormente se usan como tienen un efecto antagonista a casi todos los niveles de los receptores, sobre todo alfa 1 y alfa 2. Se usa para el tratamiento de una enfermedad en la cual justamente aumenta la capacidad del sistema adrenérgico. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama feocromocitoma. ¿Ya? Este feocromocitoma es una enfermedad en la cual un tumor favorece la producción de adrenalina. El paciente pues tiene toda la sintomatología adrenérgica. Por lo tanto, acá le damos la fentolamina o la fenoxibenzamina, ¿ya? Ahí tenemos más abajito lo que es el prazosin, el terazosin y la tamsulosina, que son medicamentos bloqueadores selectivos de alfa 1. Acá tenemos la lista de muchos medicamentos beta bloqueadores, así se les llama, beta bloqueadores o antagonistas adrenérgicos beta, en los cuales tenemos por ejemplo el nadolol, ¿no? Tenemos el pembutolol, el pinolol, por acá tenemos al bisoprolol y el metoprolol, ¿no? Acá está el bisoprolol y acá tenemos al metoprolol. Acá tenemos algunas características, ¿no? de su farmacocinética. Miren ustedes, tenemos la absorción del 90% para el bisoprolol, metoprolol del 100%, es un medicamento en realidad que se da por ampollas, ¿no? El tiempo de vida media del metoprolol de 3 a 7 horas, en el caso del atenolol de 6 a 7 horas aproximadamente, ¿no? Y el porcentaje también de unión a proteínas. El carvedilol, por ejemplo, este es un medicamento también, ¿no? Liposoluble moderadamente y absorción mayor del 90%. Esas son todas sus características farmacocinéticas, ¿no? De los diversos beta bloqueadores, ¿ya? Entonces tenemos entre los antagonistas alfa-adrenérgicos, tenemos los que son reversibles, y los irreversibles, ¿no? Los reversibles tenemos al prazosin que hemos hablado, que es un alfa 1, a la fentolamina, mientras que los irreversibles tenemos a la fenoxibenzamina, ¿no? En la selectividad de estos simpaticolíticos, vemos ahí de que hay una selectividad por la neurona presináptica, que es la neurona que está antes, la neurona que está primera,
¿no? Sobre todo con la yoimbina, como dice ahí la fentolamina. Mientras que el alfa postsináptico, la selectividad está sobre todo para el prazosin, que es un medicamento que lo usamos también para tratar problemas de próstata, ¿ya? Acá están las moléculas, el propanolol, que ya lo hemos visto que es un medicamento también bastante usado, el metoprolol, el timolol, etcétera. Y esto de aquí, como ustedes pueden ver, es el tiempo de vida media aproximado también de cada fármaco, ¿no? Acá está la selectividad que tiene por los receptores beta, ¿no? Desde luego que los que dicen selectividad beta 1 son los llamados cardioselectivos, ojo. ¿Ya? Doctor, a los que son selectivos para beta 1 se les conoce como cardioselectivos. ¿Por qué? Porque yo justamente prefiero que sean selectivos para beta 1 por su efecto a nivel del corazón. Mientras que si tuviera efecto beta 2, pues también tendría efecto a nivel respiratorio, cosa que no quiero, porque no quiero causarle broncoconstricción. ¿Ya? Entonces ahí está el esmolol, está el celiprolol, son cardioselectivos. Muy bien. Y el tiempo de vida media, está el tiempo de vida media de eliminación aproximadamente, acá está también, en el caso de la betalol 5 horas, en el caso del metoprolol, que en realidad es un medicamento, como les decía, que se usa en ampollas, por lo tanto el efecto es muy rápido, o sea, es inmediato, pero también se va rápido, ¿no? De 3 a 4 horas, ¿no? El bisoprolol, como ustedes ven ahí, ese sí me dura mínimo 12 horas, incluso damos a veces solamente una vez al día. Y luego también tenemos que hablar desde luego de los receptores antagonistas, los receptores beta, sobre todo selectivos. Vamos a mencionarlos acá un poquito más. Y sobre todo, ¿para qué me sirve, doctor? ¿No? ¿Para qué me sirve? Bueno, estos bloqueadores cardioselectivos del beta 1, ¿para qué me sirven? Bueno, si son cardioselectivos, me sirven para disminuir la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Para qué más, doctor? Me sirven para disminuir la presión arterial. Disminuir la conducción también, desde luego. Y esto de acá tiene que ver con el tratamiento de las arritmias cardíacas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la fibrilación auricular es una de ellas que nosotros tratamos, ¿no? Fibrilación. ¿Entienden? Entonces, estos medicamentos que son beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, entonces disminuyen la conducción y puedo usarlo en el tratamiento de arritmias cardíacas. El paciente que está con una taquicardia le doy un beta bloqueador y la frecuencia baja, ¿no? Obviamente tiene que ser una taquicardia patológica la que nosotros mayormente tratemos, ¿no? Tratamiento de taquicardias. También, doctor, puedo usarlo como un antihipertensivo, claro. Si ya les dije que baja la presión arterial, antihipertensivo, ¿no? Paciente que tiene su presión alta, le doy su carvedilol, le doy su bisoprolol, le doy su atenolol para bajarle la presión arterial. ¿Ya? Entonces, mayormente lo utilizo para eso. ¿Ya? Todos los medicamentos. También lo puedo utilizar para la angina, ¿no? Para la angina de pecho. Y otra aplicación por ahí bastante curiosa es que se pueden usar como profilaxis, como preventivo de qué, de migraña, ojo, no está bien elucidado el sistema, pero para migraña, para cefaleas pues muy intensas ocasionadas por migraña, puedo dar al paciente beta bloqueador. Es una terapia de tipo profiláctica que se supone va a evitar, o sea, va a evitar la instalación, ¿no? Del cuadro de la migraña, ¿ya? Muy bien. Entonces la pregunta que me decía era, la primera me decía, ¿el metoprolol es selectivo para cuál adenoreceptor? Sí, para el beta 1, ¿no? Por lo tanto también se le puede llamar doctor cardioselectivo, ¿ya? Se le puede decir también cardioselectivo. ¿Qué efectos tienen agentes como metoprolol en el sistema cardiovascular? Bueno, el metoprolol es un antagonista beta 1, por lo tanto vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, disminución de la conducción también, ¿no? Disminución de la conducción. ¿En qué órgano es el metoprolol principalmente metabolizado? Bueno, no lo habíamos dicho, pero en el hígado, ¿ya? Como la mayoría de fármacos, en el hígado serían las respuestas, ¿ya? Muy bien.